Bienvenido apasionado a la electrónica. ¿Quieres saber cómo funciona un relé y un módulo de relé? Mi nombre es José Antonio Rivera y esto es Pasión Electrónica. Vamos a comenzar a hablar del relé. Por aquí te dejo una imagen para que lo veas en detalle. El relé hace las funciones de un interruptor o de un conmutador, pero en lugar de accionarlo manualmente, lo accionamos eléctrica o electrónicamente. Vamos a las partes de un relé. Un relé básicamente tiene cuatro partes. La primera, un electroimán formado por una bobina, que es un enrollamiento de hilo, y en el que en su interior hay un cilindro metálico que le llamamos núcleo. La segunda parte es la armadura móvil, que es esta zona verde de aquí, que es metálica también. Y en tercer lugar tenemos los contactos internos, que son estas chapitas, estas tres chapitas de aquí dentro. Y en cuarto lugar tendríamos los conectores, dos para la bobina y en este caso tres para los contactos. Normalmente cerrado, común y normalmente abierto. Dependiendo del modelo que sea, habrá más contactos o menos. Vamos a explicar el funcionamiento del relé, que es muy sencillo. El relé, como ahora veremos, aquí en su carcasa vendrá serigrafiado las tensiones de alimentación y la máxima corriente que soportan sus contactos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Vamos a suponer para el ejemplo que este relé va a 5 voltios en continua. Por lo tanto, aplicamos 5 voltios en continua, aquí nos da igual la polaridad, ¿vale? Aplicamos esos 5 voltios y comienza a circular una corriente a través del bobinado, del cable que hay enrollado. Esa corriente, esa circulación de corriente en una bobina genera un campo magnético, que es lo que hace la bobina, generar campo magnético. Ese campo magnético magnetiza al cilindro metálico, al núcleo que tenemos en su interior. Al magnetizarlo, ¿qué hace? Esta armadura, que es metálica también, se siente atraída por ella y se junta. Al juntarse, bascula por estos pernos que tiene aquí y tira del muelle. Por lo tanto, al bascular, desplaza el contacto que tenemos en el medio, que estaba en principio haciendo contacto con este, que se llama normalmente cerrado, es decir, en condiciones normales está cerrado, hay circulación cerrada entre el común y este contacto. Al aplicarle tensión y bascular, este contacto central, que es el común o móvil, se desplaza hacia este otro, que es el normalmente abierto. Por lo tanto, ahora tendremos continuidad entre el normalmente abierto y el común. Cerraremos circuito por aquí. Cuando desconectemos la alimentación, dejamos de alimentar la bobina, el contacto vuelve otra vez a su sitio y vuelve a hacer contacto entre el común y el normalmente cerrado. Bien, aquí tenemos un relé para que lo vea la leyenda, que es lo que suelen poner. Aquí arriba tenemos el símbolo de la bobina, que es este cuadradito con esta raya diagonal, y nos dice que va a 6 voltios en corriente continua, en DC, y que además soporta 8 amperios en los contactos a 250 voltios en alterna. Vamos a ver otro. Este nos dice que la bobina trabaja a 230 voltios y que soporta en sus contactos 10 amperios y a 250 voltios en alterna. Vamos a ver otro. Este, por ejemplo. Este nos dice que trabaja a 12 voltios en continua y que en sus contactos es capaz de soportar 16 amperios a 250 voltios en alterna y 16 amperios a 30 voltios en continua. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y además, si estás interesado en tener acceso a toda la documentación, esquemas eléctricos, programas en Arduino para que directamente los descargues y los instales en tu Arduino, tan solo tienes que pasarte por mi página web www
pasionelectronica.com, te registras y tendrás acceso gratuito a todo este contenido. Ahora vamos a ver los tipos de relés que hay en función de cómo son sus contactos. El primero, SPST, de la sigla Single Pole, Single Throw. Tiene un contacto que es un interruptor, simplemente. SPDT, Single Pole, Double Throw, que lo que tiene es un conmutador. El siguiente, DPST, Double Pole, Single Throw. Lo que tiene en sus contactos son dos interruptores. Y el Double Pole, Double Throw son dos conmutadores. Es decir, un común y un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Entonces, para cuando los busquéis en las tiendas, si os ponen estas siglas, SPST, DPDT, pues que sepáis qué tipo de contactos son los que tiene ese relé. Vamos a ver el uso más común de los relés por los electrónicos. No vamos a entrar en los contactores, que son relés de altas potencias, ni nada de eso. Normalmente el relé lo vamos a usar para intercalarlo entre una parte de control, una electrónica de control, un circuito de control y un circuito de potencia, en el que aquí evaluamos los sensores, etc. Y aquí lo que estamos controlando es la carga final del circuito. Por ejemplo, imagínate que vamos a controlar el encendido y apagado de una lámpara por medio de la luminosidad que recibe un sensor. Por un lado tendríamos el sensor a nuestro circuito de control, que estaría compuesto pues, por un microcontrolador, o por Arduino, o por transistores, una electrónica. En este caso no es importante. Aquí trabajamos con pequeñas tensiones y bajas intensidades. Pero claro, esta placa a lo mejor nos da 5 voltios en continua y la carga la tenemos en 220 voltios en alterna. Es un escalón bastante grande. Por lo tanto, el relé nos permite interconectar esta parte de control con esta parte de potencia, ya que buscando un relé adecuado, ya os digo que hay relés de muchísimos tipos, en el que la bobina se puede alimentar a diferentes tensiones, incluso a 220 voltios, y los contactos están hechos para poder soportar las intensidades y las tensiones de trabajo a las que va a funcionar la carga. Por lo tanto, me busco un relé que la bobina, la tensión de trabajo de la bobina sea consecuente con mi circuito de control, es decir, si esto trabaja a 5 voltios y tengo salida a 5 voltios, pues me busco un relé con una bobina de 5 voltios. Y con unos contactos que sean capaces de soportar la tensión de trabajo de la carga y la intensidad que va a hacer circular debido a esa carga. Vamos a ver la forma más común de conectar un relé a nuestro circuito de control. Por ejemplo, Arduino. Arduino trabaja a 5 voltios, pero el problema que tiene es que sus pines de salida pueden dar como máximo unos 40 miliamperios. Esos 40 miliamperios a priori se presentan insuficientes para poder alimentar la corriente que necesita la bobina de relé. Y si no es insuficiente, va a estar muy justa. Entonces corremos el riesgo de quemar la salida de nuestro Arduino o que el relé ni siquiera se active. Por lo tanto, lo que normalmente hacemos es colocar un transistor a la salida del pin de Arduino correspondiente. ¿Por qué? Porque el transistor tiene como dos partes. Una que sería la base, polarizándola con su resistencia y tal. Con una intensidad muy pequeña somos capaces de controlar intensidades muy altas que van a circular entre el colector y la intensidad de colector, que es la que va a circular por la bobina del relé. A nosotros
poner aquí una alta tensión, generamos aquí los 0,7 voltios, una intensidad de base, el transistor se satura y cierra. Esto es como si fuera un cerrojo, ya permite el paso entre aquí y aquí y alimenta la bobina. Esa bobina, al alimentarse, conmuta su contacto del normalmente cerrado al normalmente abierto. Como la lámpara está conectada, por un lado está directamente conectada a los 220 y la fase la pasamos a través del contacto normalmente abierto. Como este ya ha basculado a esta posición, ya tenemos el circuito cerrado y la lámpara funcionaría. Ahora llegamos al punto de explicar el porqué del uso de los módulos de relé. El módulo de relé, el uso simplemente porque nos simplifica y nos facilita la vida, en el que está todo montado en una placa de circuito impreso, el relé, el transistor que acabamos de ver y una serie de componentes de protección que vamos a ver ahora y el porqué de su uso. Activamos nuestra salida con nuestros 5 voltios, el transistor se satura, cierra circuito aquí, por lo tanto circula una intensidad, ¿vale? Y hasta aquí todo perfecto, todos felices y todo funciona muy bien. Pero ocurre una cosa, y es que la bobina de relé, que es este su símbolo, la bobina hay algo que no les gusta, que son los cambios bruscos. Si nosotros hacemos un cambio brusco de conducir a no conducir, por ejemplo, como es que nosotros pongamos aquí 0 voltios y pasemos este transistor a corte, en el que ya no hay circulación de corriente, la bobina se opone a ese cambio brusco e intenta seguir conduciendo, convirtiendo el campo magnético que ha creado, induciendo una corriente en su propia bobina. Por lo tanto, esa corriente se queda ahí, no tiene dónde ir. ¿Por qué? Porque por aquí está cortado. Por aquí está cortado y no puede circular. Por lo tanto, se crea una sobretensión, una tensión muy elevada aquí, que es capaz de destruir al transistor. Ahora vamos a ver cómo se soluciona el problema de las sobretensiones que se pueden generar debido a los cortes bruscos de corriente en la bobina. Vamos allá. Para eso usamos un diodo en antiparalelo. Un diodo en antiparalelo no es ni más ni menos que un diodo que está en paralelo y que está al revés. Es decir, su negativo, su cátodo, que es este, ¿vale?, está puesto a positivo. Por lo tanto, en condiciones normales, cuando esto está trabajando, es decir, el transistor está en saturación, está conduciendo, por aquí está circulando la corriente, por aquí no circula corriente alguna, es decir, toda pasa por el relé. ¿Qué ocurre cuando nosotros cortamos? Cuando nosotros pasamos este transistor a corte, poniendo esto a 0 voltios y pasando el transistor a corte, esa intensidad que no tenía antes por donde ir y que generaba unas sobretensiones que eran capaces de destruir al transistor, mediante este diodo en antiparalelo somos capaces de proporcionarle un camino alternativo a esa corriente que antes no tenía dónde ir. Por lo tanto, la corriente ahora circula por aquí en bucle cerrado una y otra vez, evitando así las sobretensiones en este punto. Esta corriente al final se acabará perdiendo debido a las pérdidas de calor en la bobina y en el propio diodo. Otra manera de activar el relé es mediante octoacoplador. Este sistema es mejor todavía. ¿Por qué? Porque aquí no está físicamente conectada la parte de potencia con la parte de control. Es decir, está aislada mediante esto, que es una pastilla que tiene 4 patas, en el que en el interior hay un fotodiodo y un fototransistor. Cuando lo activamos, damos tensión por aquí, emite una luz,
que es capaz, que llega a la base del fototransistor, lo satura y conduce. Por lo tanto, aquí entre medias no hay nada, está totalmente aislado y así conseguimos que las posibles interferencias debido a las cargas, sobre todo si son cargas inductivas de la parte de potencia, no pasen al circuito de control, provocándonos así ruidos e interferencias que nos hagan un mal funcionamiento del circuito de control y el circuito no se comporte debidamente. Venga, vamos a ver el módulo de relé. Este en concreto es el UW Robot de 4 relés. Los hay de 1, de 2, de 4, de 8 y de 16 relés. Ya en función del número de dispositivos que necesitéis activar, elegiréis un módulo u otro. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tiene unos pines de conexión VCC más 5 voltios y GND masa. Estos pines lo que dan es alimentación a toda la placa. Y luego dispone de unos pines IN 1, 2, 3 y 4 que son los de las señales. Es decir, cuando nosotros ponemos aquí una señal, en este caso, ojo, masa, porque son activos a nivel bajo, si yo la coloco masa al pin IN 1, activaría el relé 1 y se me encendería el LED rojo, este primero que hay aquí. Lo mismo con los demás, con IN 2, 3 y 4. O sea, lo único que hay que tener cuidado es que estos son activos a nivel bajo. Este LED verde me indica que la placa de alimentación, o sea, la placa del módulo de relé tiene alimentación. Y vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Si os fijáis, aquí estas cosas negras son los transistores necesarios para activar los relés. Y estas cosas naranjas que veis por aquí, son los diodos de protección que hemos visto antes para proporcionarle un camino alternativo a la corriente que se nos queda al cortar ante un corte brusco. Más cosas. Estos módulos azules son los relés, ponen a cada uno de los relés en grupos de 3. Bien, el tornillo del medio, que es el común, es el contacto móvil, digamos. Si os fijáis, tiene la rayita inclinada hacia arriba en este caso y nos indica que este es el contacto normalmente cerrado y que este otro es el normalmente abierto. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, dale al like y sobre todo deja aquí abajo tus comentarios indicándome qué te ha parecido este vídeo y qué otros vídeos te gustaría que subiera al canal. Ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y un saludo.